Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos los misterios del alma, de la vida y nos sumergiremos en el viaje del descubrimiento espiritual. Bienvenidos a este episodio especial por nuestro aniversario. Cumplimos un año en Estelas Álmicas. Exactamente empezamos en el mes de octubre al aire y queremos agradecer por estar con nosotros, por sintonizarnos, escucharnos, vernos y recibir pues todo su apoyo. Mil gracias. Sí, muy felices todas dos acá al estar ya cumpliendo un año. Bienvenidos a todos. Entonces hoy queremos sorprenderlos con algo muy especial para todos. Para la noche de hoy solicitamos y damos el espacio a nuestros seguidores para que enviaran sus historias y nos compartieran sus experiencias sobrenaturales, paranormales o cosas que salieran como de la cotidianidad, que podían encerrar un millar de situaciones. Entonces vamos a empezar leyéndoles las historias, vamos a ir una por una de las que seleccionamos y luego pues iremos conversando y comentando al respecto. Bueno, la historia de Laura. Hace unos 15 años mi abuelo falleció de cáncer. 15 días después mi mamá, una tía y mi abuela fueron al banco donde él había sido cliente toda la vida. El encargado la recibió muy feliz, diciendo que la semana anterior había visto a mi abuelo y que le había contado cómo estaba ya de curado, que el cáncer había desaparecido y que todos estaban felices. Ellas le explicaron que él había muerto hacía 15 días. El hombre se quedó pálido y afirmó estar seguro de haber hablado con él. Lo describió tal cual, con su voz y su manera de ser. Algo imposible, porque mi abuelo no había salido de casa en más de un mes antes de morir, debido a todos los cuidados del cáncer. Una historia bastante impactante. Sí, y que me parece muy bonita, es decir, es muy como con ese mundo espiritual, ¿cierto? Y de los espíritus de los muertos, pero es una historia muy bonita porque desde mi perspectiva es como el alma de su abuelo vino a dejar el mensaje de que había trascendido, de que ya estaba bien y que de cierta forma darles la tranquilidad a los que quedan acá, pues del estado de, ¿cierto? Como de ese más allá. Incluso es un campo energético que todos vamos dejando y que en este caso el banquero, o sea, puede ser otra persona que no tenga mucha cercanía con la familia, pero como todos vamos dejando ese campo vibracional en el espacio y el banquero sin saber que había muerto, pues él percibió e intuyó eso como una huella álmica o una huella energética allí. Y también me recuerda mucho a cuando nombran que las personas cuando vamos a morir recogemos los pasos o suceden como cosas de este estilo, pues bien sea como despedidas o encuentros previos o después de. Sí, eso que tú dices, Tania, me encanta porque recuerdo con la muerte de mi abuelito paterno. Yo sentí, antes de saber que había muerto, sentí que tocaron la puerta y era la forma como él lo hacía y mi madre dijo, ay, llegó el abuelo y no era él. Y como a las 2 horas, la noticia de que había fallecido. Entonces yo sentí que era como la despedida de él sin saber pues en ese momento que algo así lo pensaba todo el mundo, que iban los difuntos como a despedirse, las personas que iban a fallecer. Entonces muy, muy chévere la historia, ¿cierto? Sí, también la enseñanza que deja de que cuando morimos, o sea, realmente yo creo en eso, de que cuando morimos todos los males de este plano terrenal se quedan acá. O sea, todos aspiramos a trascender, creo yo, y trascender es también como ese paraíso, ese bienestar del otro lado, ¿cierto? Que no, nadie puede asegurar cómo es o qué es lo que es, pero, pero yo diría que él vino precisamente como a eso, como mostrar independientemente de lo que sea que haya del otro lado, de que ya está bien. Sí, Tania, porque mira que el banquero lo que le dice a la abuela, a la tía, es que estaba aliviado, que se había sanado. Y realmente cuando se muere, que no es morir sino al físico, porque realmente no morimos, vamos a esa eternidad, a esa vibración, a ese cambio de frecuencia, él se sanó, o sea, está en armonía. Y lo que tú decías que
como que las densidades se quedan acá. O sea, vinimos acá a experimentar ciertas experiencias y el alma va como a ese lugar, a ese estado, en una energía pura y en armonía. Allí también entran los ángeles del buen morir, de transición, pues cómo ayudan a hacer esa transición y como que la familia también sepa como un mensajero, ¿cierto? Entran a ser mensajeros a través de este banquero a transmitirle que está bien, entonces ellas puedan estar tranquilas. Entonces, una historia bastante fascinante. Me gusta Sí. mucho. Y bueno, para continuar con la segunda historia de otra de nuestras seguidoras, es, casi todas las historias que me han pasado ocurren en la casa de mis abuelos maternos, en Pereira. Era una casa muy grande de 3 pisos con terraza en el último. Varias personas de la familia y hasta visitas aseguraban haber visto sombras de distintos tipos. Una alta con sombrero y gabán, otra muy grande y otras pequeñas que yo decía que eran como niños. Una noche estábamos todos durmiendo allí. Yo dormía en una habitación con varios primos en camas separadas. Uno de ellos me despertó para que lo acompañara al baño y como yo era la mayor solían pedirme eso para sentirse más seguros. Él estaba muy nervioso mirando a todos lados, pero no pasó nada hasta que volvimos. Estoy segura de que cerré la puerta, porque desde pequeña no me gusta dormir con puertas abiertas. Siento que así es más fácil de que algo aparezca. Me acosté y al poco rato sentí que la cobija se deslizó, como si alguien la hubiera jalado. Me incorporé para recogerla y vi junto a la puerta una sombra pequeña de poco más de 1 metro, sosteniéndola. Me quedé inmóvil, volví a sentir que me la arrancaban y cuando miré otra vez, la misma sombra seguía allí, quieta. Después de eso no recuerdo si grité o si me levanté, solo sé que esa imagen se me quedó grabada para siempre. Es muy rico porque es una historia que transcurre en la noche. Y en la noche aparecen, pues es un momento en el cual se amplían los campos energéticos para ser más receptivos como a esas energías sutiles. Y ese ser sutil, pues como esa silueta pequeña, entran a ser unas energías densas que se entran como a alimentar del susto en esos espacios y cómo ahí comprender en esa historia que realmente la noche nos habita a todos y cómo podemos protegernos ahí para evitar como ese tipo de experiencias. Igualmente yo también creo que en esos espacios hay muchos tipos de energía, ¿cierto? Y pienso que incluso a veces puede que esas sombras, o sea, unas sean negativas, otras no tanto. Aunque, claro, se siente el miedo porque el miedo se siente cuando hay algo negativo latente, bien sea una de esas sombras o todas. Pero yo creo que cuando ella nombra que, o sea, como esas sombras pequeñitas y esa parte como de, por ejemplo, de que le quiten la cobija, la almohada y eso, creería que incluso puede ser una energía, puede que no sea negativa del todo, pero también juguetona, porque sabemos que hay espíritus, que espíritus o energías, porque, cierto, no solamente pueden ser muertos, sino, pues, Como duendes, como esos sí, o sea, así. elementales, ahí entran como muchas categorías que realmente, pues, no sabemos, porque creo que quien podría intuirlo mejor es la persona que lo vivió, ¿cierto? Pero como esa parte juguetona también, que no quiere decir que sea agradable o positiva, pero, pero también sucede muchas veces, porque yo he escuchado a mucha gente que es como que no, a mí me esconden las cosas. Entonces, o sea, como que hallo mucha sincronía con eso. Y también porque no sé en qué edad, o sea, ella no menciona ahí en qué edad fue que percibió esto, pero todos, si bien podemos tener esa sensibilidad como a las cosas sobrenaturales, inexplicables, probablemente ella ahí tenía una edad donde, o sea, como que eso estaba en todo su furor, ¿sí me entiendes? Pero Entonces, mira, Tania, que ahí pasa al comienzo, dice que veían distintos tipos y una de ellas era una alta con sombrero, gabán, ¿cierto? Mira que habían como muchos fenómenos, no solamente de un estilo de energía sutil en sombra pequeña, sino que habían otros. Yo percibo y siento que sí había mucha densidad allí y que se aprovechaba
y se alimentaba del susto que podía generar y más que era como algo colectivo que era ella con sus otros primitos, ¿cierto? Entonces como que veo mucho esta parte allí. No, y que también, pues yo aprovecho a aclarar esas cosas en estos espacios porque siempre me parece muy importante y es la importancia de saber quién es uno y de que independiente de lo que uno crea, pues porque algunas personas le pueden decir Dios, otros le pueden tener otro nombre, pero es como esa energía positiva Sí, de que somos sus hijos y de que realmente porque deberíamos de tener susto. O sea, es normal sentirlo, pero no tratar de enfrascarnos solo en ese susto porque muchas de las energías negativas se alimentan de eso y van a crecer. claro. Y eso que tú dices, Tania, me lleva a esa importancia incluso pues para todos. O sea, como antes de irnos a dormir, eh, quien crea en esa fuerza suprema Dios, energía divina, o quien simplemente quiera como hacer esa parte introspectiva de saber cómo fue energéticamente su día, como alinearse con una alta frecuencia antes de irse a dormir, sea porque ore, porque medite o porque se alinee con esa alta frecuencia para entrar como a ese dormir y estar como, no estar como siendo ahí muy fácilmente para ese tipo de energías que se mueven, se movilizan tanto en la noche. Aunque, por ejemplo, yo te admito que aunque yo creo en todo esto y estudié en geología y todas esas cosas, yo soy súper gallina para las historias, sí, paranormales. Yo soy muy gallina. De hecho, o sea, esa es una de las razones también por las que, por ejemplo, yo dejé de ver películas de terror. No quiere decir que no las vea nunca, sí las he visto y a veces las veo, pero digamos que no con tanta frecuencia y cuando lo voy a hacer también como que dispongo antes, durante y después porque yo quedo como maluca, o sea, como con la vibración alterada. Entonces quedo muy enfocada solo en lo negativo y como yo sé que nosotros, o sea, todos tenemos el poder también de atraer, manifestar, llamar, invocar. Entonces, así sea de forma involuntaria, yo digo, yo no voy a llamar nada, nada maluco acá, ¿no? Ahí como lo que nombra la física cuántica, o sea, cuando tú dices ver una película, estás poniendo atención y quizás sin darte cuenta inconscientemente pones intención, o sea, vas enfocándote en esa energía, quien tú como observadora y empiezas a darle un protagonismo a unas emociones que muchas son inconscientes o empieza a actuar ahí la niña, tu niña interior y ahí puede empezar a manifestar un montón de fenómenos y como dices tú, sin darte cuenta, empiezas a crear unos fenómenos ahí paranormales y acostarse uno con un susto y que realmente empiezas a crear y a mover esa energía, pues a veces es mejor evitar ese tipo de cosas, ¿cierto? Para tampoco ampliar y traer cosas que quizás nos puedan hacer una mala pasada. Sí, Ahora vamos con una tercera historia que dice así. Una vez estaba durmiendo con una prima en la misma cama. La habitación daba a un balcón y justo al lado estaban las escaleras de madera que llevaban al tercer piso, esas que siempre chirriaban. Las conocíamos bien porque cuando jugábamos escondite bastaba escucharlas para saber si alguien subía o bajaba. Esa noche, mientras dormíamos, empecé a oír pasos bajando. Reconocí cada chirrido. Quedaban 3 escalones para que llegara, cuando de pronto la puerta se abrió con violencia. Mi prima y yo nos despertamos asustadas y vimos pasar una sombra muy rápido, directo hacia el balcón, pero no había nadie. súper interesante y más porque creo que por ahí hay otra historia similar que ya leeremos más adelante, pero es como esa parte de las percepciones, ¿cierto? Y porque uno, yo no sé por qué, aunque igual a mí ya grande me han pasado anécdotas así, pero uno chiquito está como más... Alimentando esa... No, yo no lo veo tanto como alimentando, sino más susceptible a eso. Pues porque yo creo que, claro, uno pequeño lo puede alimentar más fácil o en fin, pero yo lo veo más como de sensibilidad, porque finalmente creo que por ahí, por ejemplo, dicen que los niños cuando no están bautizados y están muy bebés, que pues pueden ver cosas
Y de hecho, como ese es como el sentido también del bautizo y de, ¿cierto? De ayudar como con ese Mira, aspecto. yo terminé de leer la historia y me quedé como ahí, como un poco pasmada, pero fue porque me fui con mi imaginario, me metí mucho en la escena y yo, qué susto, ¿cierto? Ver eso, sentir eso, o sea, eso yo creo que, uy, no, muy teso, me genera hasta como risa nerviosa. Y con lo que tú dices sobre el bautizo, pues de hecho, tú desde muy pequeña, pues creo yo que venías con mucha sensibilidad y, y me pasó que acorde a esa sensibilidad, yo veía que tú hacías unos gestos siendo muy bebé de un mes, 2 meses, y yo le decía a tu papá, no, tenemos que bautizar a la niña rápido, rápido. Y realmente cuando sucedió todo, tu bautizo, todo cambió, porque es que tú llorabas de repente, te asustabas como si vieras cosas, era una cosa más loca y para mí en ese momento era fundamental como bautizarte. Y realmente después de que te bautizamos, cambiaron muchas cosas, o sea, tú ya estabas más tranquila, o sea, no veías no mirabas como con ojitos de asustada. Entonces, eso que tú dices, pues realmente lo vivimos. Y bueno, vamos a pasar a otra historia. Esa historia es de David. Esto pasó hace muchos años, quizá en 2011. Yo tendría unos 11 o 12 años y vivía al lado de un pequeño parque. Una tarde con unos amigos empezamos a cavar en el parquecito y encontramos una medalla enterrada. Al principio no pensé mucho en eso. La llevé a casa y la dejé en mi habitación, que tenía una ventana grande justo hacia la esquina donde la habíamos encontrado. Esa noche, mientras lloviznaba y tronaba, me levanté a buscar agua. Al volver, vi a una persona parada en mi ventana, mirándome fijamente. Tenía la piel extremadamente blanca, marcas en la frente y la barbilla y era muy alta. De su cabeza salían plumas largas, como un tocado ceremonial, y llevaba un collar con un pequeño objeto colgando. Me quedé paralizado. Sentí que si estiraba la mano podría tocarlo. Luego la figura giró la cabeza hacia mi closet. Fui a mirar y ahí estaba la medalla. Le entregué la medalla a mis papás. No sé, pero me imagino que decidieron enterrarla nuevamente. Después de eso nunca más la vi. Años después, un amigo que también había estado ese día confesó que lo asustaron en el parque y que intentó enterrar algo entre las guaduas. Esa noche escuchamos ruidos extraños y hasta hoy sigo sin entender qué activamos al desenterrar aquella medalla. Pues te cuento que esta historia me fascina, me encanta, porque mira qué tocado ceremonial, o sea, es una presencia, es un líder espiritual o era un cacique o alguien con mucho liderazgo que existió en otros tiempos y que aparece y se le aparece, valga la redundancia, a este chico, para mí lo veo como una entrega, o sea, encontrar esa medalla a él era una entrega de un símbolo muy significativo y mira que se le apareció a él, le mostraba la medalla. O sea, era una entrega espiritual a este chico para que siguiera acá en otro tiempo, ejerciendo algo desde un liderazgo espiritual, desde una introspección o desde algo que no sabemos qué es ese algo en su proceso espiritual que tiene que entregar aquí como a la humanidad, digámoslo así. Sí, aunque yo, por ejemplo, lo veo también desde otra percepción, ¿cierto? O sea, yo lo veo también de la importancia de cómo no siempre, o sea, cómo debemos de tener también el respeto por los objetos, porque los objetos encausan nuestra energía. O sea, todos los objetos, Se vuelven un portal. sí, y todos los objetos, o sea, cada uno tiene sus objetos personales y cómo eso es tan importante de pronto de no mezclarlos, no a veces ni regalarlos porque eso tiene repercusiones energéticamente hablando. No quiere decir que con todos los objetos, pero es cierto. Y que eso me recuerda mucho como al tema de los tesoros, de las huacas que enterraban desde antes, porque claro, antes en la antigüedad acostumbraban a enterrar a estas personas, no sé, indígenas o de otras tribus, en fin, pero con las pertenencias. Entonces, imagínate la carga que debe tener, porque cuántos espíritus no pueden aferrarse, o sea, no quiere decir que no trasciendan, pero si se saca algo de ahí,
inmediatamente también el espíritu se puede, no sé, apegar. O diría yo pues como un poco desde mi ignorancia, porque aunque estudio muchas de esas cosas, como que no tengo claro puntualmente qué podría, ¿cierto? Con qué información viene cargada, ¿cierto? Sí, y porque lo veo más como desde ese lado, que él vino, o sea, que ese espíritu dijo como que no, mire, esa medalla que usted cogió no es suya, eso Sí, es así lo mío. interpretas tú. Sí, yo le dije, entonces Ujú. eso es mío, eso devuélvalo porque es que, o devuélvalo no tanto porque es mío, sino devuélvalo porque tiene mi energía y de pronto esa energía puede interrumpir o causar algo en la tuya que no es tan favorable, no como algo de forma posesiva, porque pues yo creo que finalmente un alma, claro, a menos que sea un desencarnado negativamente Pero ¿por hablando. qué sientes ahí que vino, eso no es mío? Porque en la historia ahí habría que preguntarle a nuestro oyente, el que nos compartió esto, si pasaron cosas malucas después, densas, porque veo y percibo que no hubo como esa parte, Sí, porque él dijo que a un amigo que estuvo también, el mismo amigo que estuvo con él desenterrando también tuvo pero al como amigo, no a él. por eso, pero porque él devolvió la medalla. Él la devolvió, la entregó a sus padres sin Sí, saber. entonces, Ahí, y que ahí sería muy probablemente, fascinante ver qué pasó como con el final, qué hicieron los papás con esa medalla. sí, aunque probablemente, ahí es cuando tú dices, porque bueno, y si no la enterraron y se la dieron a alguien más, Ujú. también puede pasar que el Se espíritu sigue se vaya. rotando. Sí, esas cosas pasan. Sí. Entonces, sí, o sea, nos queda la incógnita, pero por ejemplo, mira cómo una historia nos puede dejar dos percepciones, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, el hecho de encontrar la medalla y cogerla, activaron la información, abrieron un portal. ¿Qué portal, qué información? No sabemos, ¿cierto? También podríamos mirar ahí que él describía que era como un indígena, ¿cierto? Esa parte ceremonial que ahorita nombré, y también son como guardianes de la tierra, o también ver desde el lugar de la angelología, también los ángeles de la naturaleza, o sea, cómo a través de eso podríamos percibir como ese tipo de información. O esa medalla también, verlo como las huacas, las famosas huacas que se encuentran, aunque allí no aparecía la lucecita, como nombramos, vamos a nombrar en una próxima historia que vamos enseguida a leer, ¿sí? Entonces está muy fascinante. Yo lo veo más como, yo desde mi percepción, más como una entrega de una información que él puede activar acá. En cambio, yo lo veo desde el respeto de que se debe tener frente a esos objetos que se encuentran, o sea, fotos o utensilios, pues como, como esas cosas, sí, de la antigüedad y no sé, yo siento que de frente a eso hay como respeto, incluso por ejemplo, pues me recuerda muchas historias de objetos que se heredan, por ejemplo, en la familia o de objetos que entran incluso en la categoría de malditos por eso mismo, por la energía o de lugares malditos, porque un lugar y un objeto va a quedar maldito porque se repite la energía cíclicamente y se carga y queda ya tan densa que se vuelve como un imán. Ujú. Como esa historia de la muñeca de Anabel, algo ahí se ha tejido como de Sí, historia que aunque hay eso es cargada. muy diferente, pero sí, sí. Sí, sí, es que no toquemos tan fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, entonces continuamos con la otra historia, Tania, ¿te parece? Sí, y varias de estas historias, pues quienes nos las envían pidieron que mantuviéramos el anonimato y pues lo respetamos, entonces vamos a empezar a leerlas. Cuando tenía 7 años, nunca me gustaba dormir con la puerta abierta. Siempre he tenido fobia a la oscuridad y siento que si estoy expuesta, algo puede entrar. Lo mismo me pasa con las puertas del closet. Una noche me desperté sin razón, serían las 2 o 3 de la mañana. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, no del todo, pero suficiente para ver hacia las escaleras de madera que subían al tercer piso. Aunque realmente no se podía apreciar nada más que la oscuridad, me dije que seguramente mi mamá lo había dejado así, pero igual me dio miedo al punto de no poder levantarme a cerrar la puerta. De pronto, empecé a sentir que alguien me observaba desde la oscuridad. Escuché cómo las escaleras rechinaron, como si alguien se aproximara hacia mí y entonces una voz susurró mi nombre. Era de hombre, suave pero muy clara. Me quedé inmóvil, demasiado asustada como para salir corriendo.
El susurro volvió y esta vez cambió. Ahora era una voz de mujer, empezando a susurrarme varios susurros y varias voces. No sé de dónde saqué valor, pero pregunté quién era y le pedí que dejara de llamarme mientras comenzaba a llorar. Pero fue peor, empezaron a hablarme más. Yo grité muchas veces llamando a mi mamá, llorando, pero no venía. La desesperación me invadió, me persigné, salí corriendo y entré en su habitación para contarle todo. Wow. ¿Qué opinas de esta historia, Tania? Ay, no, a mí ese tipo de historias me dan susto, o sea, que me pasen a mí, cancelado en el nombre de Dios. Sí, esas historias, o sea, yo creo que esas historias son como las que uno no espera vivir nunca, pero cuando suceden uno ya lo tiene súper claro de decirle a Diosito, no me vuelva a mandar cosas así, porque realmente lo que se percibe ahí o lo que yo creería es como una aura muy oscura, pues como sí, porque lo que es bueno no asusta y lo que es bueno, sea por el don de o sea, de la audición, de ver cosas, vuelvo, insisto, no asusta, o sea, no se acerca de una forma tan abrupta, porque ahí podríamos hablar, pues, de muchas cosas, pueden ser, no sé, espíritus desencarnados, incluso demonios, uno que va a saber, ¿cierto? Pero, pero sí se siente obviamente que son como muchos espíritus. Pero podríamos también cambiarle una miradita ahí, porque tenía 7 años, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, lo que es de Dios, lo que es esa energía lumínica, de amor, me asusta, pero también podría ser que nos dejamos ahí más que todo un niño de 7 años, pero podríamos ser adultos y estar muy sesgados por lo que la cultura nos ha puesto, por las creencias, o sea, o el ego también, ¿no crees tú? O sea, que de pronto haya algo allí porque podría ser algo bueno, pero interpretarlo como algo malo por cosas y patrones y creencias que de pronto yo haya adquirido años atrás. Yo pienso que esas cosas sí pasan, pero yo creo que esta historia no es el caso porque yo creo que cuando algo es malo es muy contundente que se siente, o sea, al punto de que paralice a la persona, pues a menos que hubiera pasado algo que tú digas como que bueno, de pronto esa voz le salvó de otra cosa, la despertó para ¿cierto? Como para algo más, que de hecho yo tengo una anécdota que no sé si recuerdas que una vez me pasó que a mí me asustaron, pero cuando yo fui donde ti era que tenía el azúcar baja y donde yo no me hubiera despertado asustada, pues quién sabe qué hubiera pasado conmigo, ¿cierto? Y que de hecho yo lo tomo porque yo digo, eso fue mi ángel de la guarda para mí y puede decir, ay, pero es que el ángel de la guarda, ¿cómo te va a asustar? Incluso los seres de luz, si te tienen que asustar para salvarte, te pegan el sustico y te salvan. Pero en esa yo no creo, o sea, no siento que fuera como algo positivo. De pronto pudo haber alguna energía ahí positiva mezclada entre toda esa revoltura, porque pues por todas las voces que se escuchaban, ¿cierto? O sea, cuando dice como de hombre, mujer, yo me imagino es como algo como así como gutural o como algo gutural, pues no, o sea, muy feo. Ujú. Y cuando el susto es tan fuerte es porque no solo, o sea, ahí no solo entra la mente. Ahí podríamos como analizarlo para generar como una neutralidad. O sea, podríamos mirar esta parte desde la parte espiritual que hemos hablado ya, pero también desde lo psicológico, que también entra ahí como con el ejemplo que tú pones, ves que se me bajó el azúcar, ahí hay algo biológico, pero mezclado con lo espiritual. Pero también podríamos mirar y empieza como a ventear. Los fenómenos aquí empiezan a actuar y a manifestarse. Bueno, entonces sigamos. Entonces empieza, por ejemplo, desde lo bioenergético, como también podemos cargar emociones energéticamente, ahí se densifican y que en la noche puedan salir a través de esas cargas y liberarse desde esa pues como desde ese susto
Como desde ese susto, ay no, se empezó a ventear muy fuerte, como desde ese susto y el niño en ese caso, la niña, o pues no sabemos ahí porque eh, conservamos el anonimato, qué fue lo que pasó, pudo haber vivido cosas en el día en el cual a nivel bioenergético recargó emocionalmente y se liberó en la noche, ¿cierto? Podríamos como entrar a mirar allí esa parte y también podríamos analizarlo, por ejemplo, desde lo cuántico, un observador, realidades ahí como cruzadas, entonces esas voces, estar en otras dimensiones y esta persona, este niño o niña, ser muy sensible y haber percibido otras realidades allí. No sé si me hago entender con esto, ¿cierto? Entonces, como para ser un poco neutral, entonces la historia se puede ramificar como en varias posibilidades de comprender. Bueno, entonces vamos a seguir con dos historias que me gustaría que leyéramos juntas, porque cuando las leí siento que van muy relacionadas, ¿cierto? Entonces, y me parece chévere pues como traerlas a colación. En una fiesta de 15 años, un grupo de amigos y yo estábamos aburridos, así que decidimos ir a mi casa a jugar con una tabla Ouija que había encontrado uno de los chicos. Mi mamá dormía en su habitación y no se enteró, al menos no en ese momento, aunque después lo supo porque la energía en la casa se volvió muy densa. Éramos dos mujeres y varios chicos. Todos participamos al principio, pero uno de ellos se retiró rápido y se fue a mi habitación con mucho miedo, convencido de que eso no se debía hacer. Yo me quedé con mi amiga rezando en silencio mientras los demás seguían. La plancheta empezó a moverse y las respuestas eran cada vez más raras, como si algo estuviera jugando con nosotros. Cuando quisieron cerrar la sesión, no fue fácil, algo no los dejaba. Finalmente lo lograron y nos fuimos a dormir, aunque la sensación de que algo caminaba por la sala se quedó varios días más. Tiempo después empezaron a suceder cosas inquietantes. Algunos chicos, incluidos los que habían tocado la tabla, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, ruidos, presencias y pesadillas. Uno de ellos, el que fue el primero en retirarse, comenzó a sentir que algo lo seguía de todas partes. No podía dormir y aunque intentaba ser valiente, una noche no aguantó y se fue callado a la habitación de sus hermanas, hasta que una de ellas vio claramente cómo le jalaban la cobija debajo de la cama. Vieron que él no se lo estaba imaginando. Esa fue la gota que colmó el vaso, pues tuvieron que acudir a un sacerdote quien explicó lo que pasaba con la energía. A él le dieron una medallita que según él fue el santo remedio, aunque durante un tiempo siguió sintiendo que algo lo vigilaba. A la edad de 17 o 18 años viví una experiencia muy extraña con mi primera novia, quien era un par de años menor que yo. Estábamos en el patio de su casa, ubicada en una colina con vista a todo el barrio, cuando de repente una discusión nos llevó a un momento tenso. Para calmar la situación, la abracé y le pedí que dejáramos de pelear, y le dije que me diera un beso. Ella no quería, así que comenzamos a forcejear suavemente. De un momento a otro, sentí que se desmayó en mis brazos. La llamé por su nombre varias veces hasta que volvió en sí. Le pregunté qué había pasado, asustado, y le dije que no hiciera eso de nuevo, que si no quería darme un beso no lo diera. Para mi sorpresa, me empujó con una fuerza que no creí que pudiera tener. Aunque yo era más alto y corpulento, me alejó con facilidad, con una voz que no era la suya, sino más grave. Me preguntó: ¿eres gay? Tú no me vas a besar. Me quedé helado y confundido. En ese momento llamé a su madre y un predicador que vivía cerca vino a la casa. Le practicó un tipo de exorcismo, pues al parecer un espíritu masculino la había poseído. Esta situación se repitió un par de veces más, pero después de eso nunca más volvió a suceder. Bueno, sí tienen como una relación, ¿cierto? Sí, porque son energías muy densas y que yo quise leerlas juntas porque, o sea, a mí me gustaría también aprovechar el espacio como para advertir de muchas consecuencias graves que podría tener un juego, porque realmente no es un juego, como la tabla Ouija. O sea, sí, que lo asusten a uno es horrible, y no sentir que lo vigilan es horrible, pero buscarse una posesión, eso es más grave. O sea, estas historias son diferentes de dos personas completamente distintas,
pero pues quise leerlas juntas porque finalmente tienen relación de cosas que se mueven, porque para que una posesión se dé no es tan, o sea, no es de una forma esporádica, aleatoria o que pueda suceder con facilidad. Pues eso incluso por algo existe la demonología y los padres, los sacerdotes que estudian para saber como los estadios o el proceso que usan esos espíritus o entidades para entrar en un cuerpo. Claro, mira que en la primera historia habla de unos chicos que empiezan a jugar con esta tabla, o sea, se vuelven un dial y hacen, sin saber cómo se hace, invocan y traen una energía densa que no saben qué espíritu errante trajeron allí, ¿cierto? Y empiezan a jugar y que aparte de eso, como uno lo soltó, bueno, empiezan a ver, fueron varios observadores allí, entonces se quedaron con unas densidades y siguieron sintiéndolo, aunque ya no estuvieran en esa noche, fueron días después. Pero sí hay una diferencia en la segunda historia. En la segunda historia, mira que la chica se desmaya, ¿sí? Yo lo veo que allí hay como un espíritu errante. Ella tenía energía vital bajita y por estar con esa energía vital bajita, fue como carnada para que esos espíritus, ese espíritu entrara allí, ¿cierto? Y de repente quien estaba allí como observador, su novio, su pareja, se viera implicado en una historia de observador, de ver lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y también como una energía que quería salir, expresarse también. Y fue muy chévere también que la llevaron a hacerle esa parte de sanación con un sacerdote o con alguien que sabía del tema. Fue muy propicio que hubieran hecho esta parte, ¿cierto? Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí que esas cosas también pueden pasar, por ejemplo, a la gente que tiene dones. Por ejemplo, la gente que tiene dones para canalizar mensajes o energía, muchas veces sucede eso, que no es una posesión, bueno, sería como una posesión pequeña, momentánea, pero no es una posesión completa y que se quede ahí, sino que son energías que pasan, se posan, transmiten X mensaje porque pueden ser un desencarnado que no sepa, o sea, o no acepte que ya desencarnó y que ya Ujú, que se quedó errante está, por ahí. exacto, que se quedó errante o ese tipo de espíritu, ¿cierto? Que también puede suceder, o sea, no necesariamente igual está chévere que se busquen otras herramientas o la ayuda por ejemplo, no sé, de sacerdotes o de esas personas, porque en todas las religiones y todas las creencias siempre va a haber alguien que tenga diferentes mecanismos o herramientas para sacar este tipo de espíritus. Y con la Ouija, pues eso me parece un tema tan delicado porque yo recuerdo mucho cuando estaba pequeña, y cuando digo pequeña, o sea, yo estaba segundo, tercero de primaria. En el transporte que yo estaba, había un muchacho por ahí de 20 años y nos hablaba a las niñas y a los niños de la tabla Ouija como si fuera el juego más top del mundo. Que yo no sé si tú recuerdas, pero que yo llegué diciéndote y yo, ma, yo puedo jugar la tabla Ouija. Como algo muy Pero, normalizado. exacto, pero porque eso fue muy, o sea, porque me lo pintó así como pajaritos y, y algo súper, súper rosa. Y claro, yo siendo una niña que perdió a su papá, yo lo primero que pensé, ajá, me puedo comunicar con el más allá, con el papá. Pero cuando obviamente tú ya me explicaste mejor cómo, y eso que pues yo dije, ¿cómo le explicas eso a una niña? Pero en su momento comprendí como que ya eso pasó, pero esas cosas suceden mucho, o sea, por ahí hay personas que, que podrán opinar diferente y decir, no, pues yo juego a la Ouija y eso no pasa nada, pero yo creo que eso abre portales. Con todas estas historias que hemos leído hoy, gracias a todos por compartirla, pero me lleva es, en el universo todo es energía. No hablamos si son negativas, si son positivas, si son densas, sutiles. Es energía que está continuamente en transformación. Y allí lo importante es saber cada uno, hacerse responsable de cómo habitarse, cómo pensarse, cómo habitarse en su cuerpo, en su entorno, porque nos volvemos diales, nos volvemos antena, ¿cierto? Y podemos ser propensos para atraer unas energías que no nos van a gustar o que nos pueden enfermar el cuerpo o psíquicamente también. O sea,
Y también es ser responsables de cómo mejorar el entorno, pero sobre todo elegir internamente a qué atendemos y sobre cómo vamos a vivir el día a día y a informarnos con todo ese tipo de historias. Eso es muy rico escucharlas, la verdad. Yo veo este tipo de espacios precisamente, aunque yo ahorita dije que era muy gallina, a mí también me encantan estas historias, pues por algo, cierto, participo del podcast y creamos el podcast. Yo también veo ese tipo de historias como prevención. Pues finalmente, o sea, yo no, o sea, no como para promover, sí, vayan, jueguen la ouija o vayan, quédense a oscuras y busquen visualizar espíritus que no son o energías que no son, porque como dicen por ahí, el que busca encuentra. Entonces, también es importante, ¿cierto? Como aclarar esas cositas e invitar a quienes nos siguen y nos escuchan a que nos compartan sus historias a nuestro correo estelasalmicas@gmail.com o en nuestro Instagram estelasalmicas. Allí podremos seguir Leyéndolos. debatiendo, sí, leyéndolos, porque finalmente pues este es nuestro primer capítulo especial de este tipo, pero pues se nos quedaron muchas historias por fuera. Gracias a todos por Entonces, participar. sí, agradecer pues a todos los que participaron y más adelante pues continuaremos leyendo otras historias porque son muy amplias y en muchos panoramas, pues sí, hay incluso ufológicas o cositas así. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Y que la luz y el amor siempre guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida. Hasta pronto.